Con la clase. Bien, vamos a empezar con el repaso de Historia del Perú, el periodo formativo, desarrollo regional y hasta el Imperio Huari. O como diría John Rowe, primer horizonte, primer intermedio y segundo horizonte. ¿Qué tal? Qué gusto, jóvenes, qué gusto. A uno ya conozco, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, antes de responder a la pregunta, vamos a hacer propiamente lo que corresponde, ¿no? Un repaso, ¿ya? ¿Qué tal? Buenas noches. No se olviden las tres cosas que les pido a ustedes, concentrarse en el tema, 1, 2, participar en las preguntas que hago y sobre todo preguntar todas tus dudas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bien, repaso Villarreal, ¿no? Vamos a empezar y ver tres periodos, repito, primer horizonte, primer intermedio, segundo horizonte. O, como diría Lumbreras, formativo, desarrollo regional e imperio Huari. Para eso vamos a hacer una línea del tiempo. ¿Ya? Presten mucha atención a esta línea del tiempo. A ver, pues más abajo. Un segundito. No. Aquí. Bien. A ver, jóvenes. ¿En cuántos periodos se divide la historia del Perú? ¿Qué tal, Ortega? ¿Qué tal? Qué gusto. Estamos empezando la clase. A ver, ¿en cuántos periodos se divide la historia del Perú? A ver. ¿En cuántos periodos se divide la historia? Toda la historia del Perú, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué tal? Claro, seguramente. A ver. ¿En cuántos periodos se divide la historia del Perú? Pero ya, según toda la historia del Perú, en 3. ¿Ya? A ver, esto es siempre bueno para que estés ubicado en el tiempo. Aquí, ¿ya? A ver, he preguntado en cuántos periodos se divide la historia del Perú. En 3, claro. Poe, toda la historia del Perú. Toda la historia del Perú. No solamente una pequeña parte. Toda la historia del Perú. A ver. A ver, jóvenes. A ver. El curso es Historia del Perú, repaso Villarreal. Perfecto. Ahí está. Historia del Perú. ¿Correcto? Correcto, profesor. Ya. A ver, vamos a ver. Tranquilos. He preguntado simplemente en cuántos periodos se divide toda la historia del Perú. Entonces, las respuestas son 3, jóvenes. El primer periodo se llama prehispánico. El segundo periodo se llama colonial. O el periodo de la invasión, ¿no? Y el tercer periodo es la república. Jóvenes, nada más. No te das problemas. 3. Prehispánico, colonial, republicano. Cuando te pregunte, alumnos, y el periodo prehispánico, ¿en cuánto se divide? Entonces tú respondes, el periodo prehispánico se divide de acuerdo a 2 propuestas. Gracias. La primera propuesta se llama la propuesta de Lumbreras, de Guillermo Lumbreras. Y la otra propuesta es de John Rowe. No sé si lo conoces. A ver, ¿lo conoces? Sí, a ver, confírmame. ¿Has escuchado hablar de Guillermo Lumbreras y John Rowe? Bueno, entonces te lo presento. La propuesta de Lumbreras y de John Rowe lo preguntan todas las universidades. Villarreal, a donde vayas. Claro, John Rowe utiliza 2 palabras y lo repite. Primer horizonte, primer intermedio, segundo horizonte, segundo intermedio, tercer horizonte. Entonces, John Rowe lo divide en horizonte e intermedios. Un poco más complejo es la propuesta de Lumbreras. Ojo, estoy hablando del periodo prehispánico nada más, que es lo que toca repasar hoy. Para Lumbreras son 7 periodos. Eso. Lítico,
lítico, formativo, perdón, me he salteado. Antes del formativo es el periodo arcaico, lítico, arcaico, formativo y otros periodos. ¿Correcto? Ya. Vamos a empezar con la propuesta de Guillermo Lumbreras, ¿ya? Para que cuando podamos responder a las preguntas, pueda decir, ah, mira, así de simple es. Como Lumbreras divide el periodo prehispánico en 7, vamos a poner aquí entonces, ¿ya? Presta atención, toda esta línea del tiempo es del periodo prehispánico. Hasta aquí. Ah, no te olvides que el periodo colonial empieza en 1532, cuando Pizarro captura Atahualpa. Y el periodo republicano empieza en 1821. ¿Ya? Y el periodo prehispánico empieza hace 12.000, con la presencia de los primeros pobladores. ¿No? Si no me equivoco, la clase pasada hemos visto poblamiento americano, si no me equivoco. Bien, entonces, esta línea del tiempo es del periodo prehispánico. Según Lumbreras, se divide en 7 periodos. Lo voy a poner y bueno, espero que tú lo memorices. Ya tienes todavía mucho tiempo, tienes un tiempo prudente para que lo puedas memorizar. ¿Cuáles son los 7 periodos que divide Lumbreras? El prehispánico. 1, lítico. ¿Ya? 1 se llama periodo lítico. Acá está, mira. 2, periodo arcaico. 3, periodo formativo. Que toca ver hoy, ¿no? Sobre todo el formativo. Como repaso. 4, el desarrollo regional. 4, el desarrollo regional. ¿Ya? 4, desarrollo regional. 5, el imperio Wari. 5, el imperio Wari. ¿Correcto? 6, los estados regionales. Y el último, los incas. Bien, por favor, tus dudas me preguntas. Aquí tienes los 7 periodos. Ahora, si me preguntan, profesor, ¿y cómo hago para memorizarlos? Bueno, a mí me pusieron como 1 y 2, desarrollo regional. No, son 7. Como POET, a mí me pusieron como 1 y 2, desarrollo regional. No, el 1 es lítico. 2 es arcaico. 3 es formativo. 4 es desarrollo regional. 5 es imperio Wari. 6 estados regionales y 7 incas. Son 7 periodos. Ah, ya te entendí. Claro, los estados regionales también se llama segundo desarrollo regional. Ah, sí, es lo mismo. Sí, no hay problema, es lo mismo. Y el segundo desarrollo regional es un periodo de estados regionales. Ah, es lo mismo, sí, ya te entendí lo que quiere decir. Sí, no cambia nada. Es lo mismo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Con confianza? ¿Todo claro? Ya. Lo que viene a continuación, jóvenes, lo que viene a continuación es dividir esos periodos. ¿Ya? Ah, ¿qué tal, Garro? ¿Cómo estás? Estaba explicando que el periodo prehispánico, que la historia del Perú se divide en 7 periodos, en 3 periodos, perdón. Toda nuestra historia, toda la historia del Perú se divide en 3 periodos. Toda nuestra historia. Periodo prehispánico, periodo colonial, periodo republicano. Nosotros estamos aquí en el 2022. ¿Ya? En el periodo de la República. El otro es colonial y el primer periodo se llama prehispánico. ¿Correcto? Ya. El periodo prehispánico tiene 2 propuestas acerca de cómo estudiarlo. La primera es de Guillermo Lumbreras. La segunda es de John Rowe. Para Guillermo Lumbreras... bueno, Quispe, te presento y así pregunten en el examen. Cuando respondamos las preguntas, vas a decir, ah, ¿verdad, profesor? Eso me sirvió mucho.
Para Lumbreras, el periodo prehispánico se divide en 7 periodos. Periodo lítico, voy a dividir el periodo, los periodos, ¿ya? Voy a dividir los 7 periodos, pero no te olvides que esos 7 periodos son lítico, arcaico, formativo, desarrollo regional, imperio Wari, estados regionales o segundo desarrollo regional y el imperio de los incas. ¿Ya? ¿Quedó claro, Garro? Eso es lo que, y ahí nos quedamos. ¿Ya? Voy a dividir los 7 periodos. Acá tenemos el periodo lítico. Ahí está. Aquí tenemos el periodo arcaico. Continúa el formativo. Sigue el desarrollo regional, imperio Wari, estados regionales y el imperio de los incas. Hasta aquí, ¿todo claro? A ver, Garro, ¿se entendió hasta aquí? Esos son los 7 periodos del prehispánico. Sí, lamentablemente a veces en el colegio no explican esto, ¿no? Bueno, deberían de haberte explicado. ¿Por qué no te explicaron? Bueno, no sé. Tendrías que quejarte en tu colegio, ¿no? ¿Por qué no me enseñaron esto si así preguntan en el examen? No sé. La verdad, no sé. Pero bueno. Ya, entonces, ¿qué sucede? Un ratito, lee esto. Ahora, es necesario saber la otra propuesta. La otra propuesta es de John Rowe. ¿Ya? La otra propuesta es de John Rowe. John Rowe divide la historia del prehispánico casi también como Lumbreras, pero usa otras palabras. Veamos cuáles son las palabras que usa John Rowe. ¿Ya? Veamos cuáles son las palabras que usa John Rowe. ¿Ya? Veamos cuáles son las palabras que usa John Rowe. Basta que tú digas intermedio y horizontes, entonces ya tienes. A ver, un ratito. Listo. Ya. ¿Cómo? No. Oye, Paleolítico es de historia universal. Eso no es historia del Perú. No es lo mismo historia del Perú con historia universal. No. En historia del Perú no se usa paleolítico, ni neolítico, ni mesolítico. No. John Rowe dice, el formativo es primer horizonte. El desarrollo regional es primer intermedio. Primer intermedio. El imperio Wari, no, es segundo horizonte. Es más, se llama segundo horizonte medio. Los estados regionales, no, es segundo intermedio. Y los incas, tercer horizonte. Así divide John Rowe la historia del Perú. Y lo que Lumbreras llama lítico y arcaico, para John Rowe simplemente es precerámico. Ya. Entonces, jóvenes, una vez más, esto es la propuesta de John Rowe. Y la parte inferior es la propuesta de Lumbreras. Lumbreras toma en cuenta el desarrollo económico y John Rowe el aspecto cultural. ¿Hasta aquí todo ok? Ya. Tienes que también saber dónde está el nacimiento de Jesús. Tienes que saber ubicar dónde se encuentra el nacimiento de Jesús. ¿Correcto? Ya. ¿Dónde ubicamos al nacimiento de Jesús? En el desarrollo regional.
Aquí se pone el 0. Si quieres, pon la cruz antes de Cristo, después de Cristo. ¿Correcto? ¿Se entendió? Bien. Ahora ayúdame con una pregunta más. ¿Cuál de estos periodos, según Lumbreras, cuál de estos periodos tú lo divides en dos? A ver, un poquito rápido. ¿A cuál de estos 7 periodos, según Lumbreras, se tiene que dividir en dos? El arcaico. Busco el arcaico. El arcaico lo divido en dos. El arcaico lo divido en dos. Esta parte se llama arcaico inferior y esta se llama arcaico superior. ¿Ya? Jóvenes, hay una forma de poder recordar la fecha. Empieza diciendo que el periodo lítico empezó hace 12.000 años y después simplemente lo partes en la mitad y la mitad. Por ejemplo, lítico 12.000. Arcaico inferior 6.000. Antes de Cristo. Arcaico superior 3.000. ¿Te das cuenta que es la mitad de la mitad de la mitad? Formativo, bueno, pon 1.500. Ah, el formativo tienes que dividirlo, pero así nomás, en 3. 1, pero así, no todo, no. 1, 2 y 3. Este formativo se llama inicial. Este formativo se llama formativo medio y esto se llama formativo superior. Y sigue con la mitad de la mitad. 1.500, 800, 400, 200 y esto ya es 0. Aquí ya pones de frente 600, 1000, 1100 y los incas son de 1440. Y Pizarro capturó Atahualpa en 1532. Está la fecha. Interesante, me pregunta Asto, profesor, ¿ya no va periodo inicial? Interesante, carambas. Sí. En este espacio corto, esta parte de la historia, Rowe llama periodo inicial. Tiene importancia no mucho. El periodo inicial es como fin del precerámico y empezando el horizonte. Tiene importancia no mucho, pero claro, completo sería precerámico, inicial, primer horizonte temprano, intermedio temprano. ¿Por qué se llama horizonte temprano? ¿Por qué se llama intermedio temprano? No porque se levantaban temprano, sino porque son periodos antes de Cristo, en una época temprana. En cambio, el intermedio de aquí es intermedio tardío. ¿Por qué? Porque aparecen tarde. Y esto es tercer horizonte tardío. ¿La invasión al Tahuantinsuyo en qué periodo fue? Galvez, la invasión al Tahuantinsuyo no es este periodo, es otro periodo. La invasión al Tahuantinsuyo da inicio al periodo colonial. Ah, si te refieres en qué periodo acá, pues, en el horizonte. Aquí se da la invasión. Cuando gobernaba Atahualpa, Pizarro lo captura y pone fin al tercer horizonte. ¿Quedó claro, Galvez? ¿Quedó claro? Si no, repregúntame. Ya, ¿alguna pregunta más? ¿Con confianza? ¿Ninguna? Bien, ahora quiero que me ayudes y me digas qué culturas van en cada periodo. Por ejemplo, según Julio César Tello, ¿quién fue la cultura matriz? A ver, la cultura madre, Chavín. ¿Y Chavín va en qué periodo? A ver, ya es Chavín, perfecto, está a 20 puntos. ¿Y Chavín va en qué periodo? Ya, formativo, ajá, formativo. Pero eso es según Lumbreras.
Y según John Rowe, ¿a qué periodo pertenece Chavín? Ya, y según, eso es según Lumbreras, está bien. Según Lumbreras, Chavín pertenece al formativo. Y según John Rowe, Horizonte, es lo mismo. Horizonte, claro, primer horizonte temprano. Pero en el formativo superior, por el año, porque Chavín es más o menos del año 1000, 1200. Chavín es del inicial y del medio, y en el superior lo acompaña la cultura Paracas. Hay una pregunta común que seguramente tú la sabes, ¿no? Vamos a ver un poquito de Paracas, ¿te parece? Un poquito nada más. Paracas es conocido por sus enterramientos. Cuando enterraban por debajo de la tierra, ¿te acuerdas cómo se llama eso? Paracas, cavernas. Y cuando enterraba por encima de la tierra, Paracas, necrópolis. ¿Te acuerdas? Ya. Paracas, cavernas y necrópolis, ¿quién lo dividió así? A ver, ¿qué arqueólogo bien conocido, ya hablé de él, dividió Paracas en cavernas y necrópolis? Tello, basado en sus funerarios, en sus tumbas. Pero a nivel de periodo cultural, Paracas pertenece al formativo o primer horizonte. No te olvides que Paracas se dedica. Y otra cultura del formativo y primer horizonte es la cultura de Vicus, que se encuentra ubicado en Piura. Y otra cultura que tú lo vas a memorizar es Pucará, que se encuentra en Puno. En conclusión, interesante, profe, y Virú, no, Virú pertenece al siguiente periodo. Virú está aquí, mira. Pero de Virú casi no preguntan. De Virú intermedio. Pero de Virú casi no preguntan, ¿ah? Pero ahí está, Virú, ahí está. Ahora, si te quieren sorprender con preguntitas rebuscadas, si te quieren sorprender y te dicen, en el formativo inicial, Chavín influenció en la costa, ¿con qué templo? Entonces busque este nombre. En el formativo inicial tenemos, por ejemplo, a Garagay, no sé si lo conoces. Tenemos a Cupisnique, a algunos lo llaman Chavín de la Costa. Tenemos a Galgada y una famosa cultura llamado Sechín. Pero la cultura panandina, la primera cultura panandina es Chavín. Entonces tú en el horizonte ya mencionas sobre panandino. ¿Qué significa panandino? Cuando una cultura se expande en todo el Perú. Tú sabes que el... interesante. Cunturhuasi Poe es también la influencia de Chavín en Cajamarca. En Cajamarca. Eso es en Cajamarca. Cunturhuasi. Pero Cunturhuasi es influencia de Chavín. Así es. No sé si tienen más dudas. Ahora, dime tú, ahora tú ayúdame, y dime qué culturas pertenecen al desarrollo regional o intermedio temprano. A ver, ayúdame ahora. Está, Mochica. Voy a poner de color azul, ¿ya? Para diferenciar del otro periodo. Mochica. Mochica o Moche es lo mismo. Nazca. Nada más. Virú, pero acá está Virú, pues. Pero de Virú no se preocupen mucho, pero bueno, ahí está Virú. Ya, Virú. ¿Qué más? ¿Qué no hay más? ¿Solo dos culturas? Interesante, profesor, Tiahuanaco. Ya, pero Tiahuanaco según Lumbreras. Tiahuanaco según Lumbreras. ¿Por qué? Porque para John Rowe, Tiahuanaco no está aquí. Tiahuanaco está acá. ¿Se entiende lo que estoy explicando? O eso te puede costar muchos puntos. Para Lumbreras, Tiahuanaco pertenece al intermedio.
Para John Rowe, Tiahuanaco pertenece al horizonte. Y tú debes dominar esas dos propuestas. Claro. Ajá. Tiahuanaco está con Wari según John Rowe y ambos pertenecen al segundo horizonte. En cambio, Lumbreras pone a Wari solito en el Imperio Wari. Ya, perfecto. Pero aquí, más culturas. Yo pensé que Perú tenía más culturas. Recuay, muy bien, que está en el callejón de Huaylas, con sus monolitos de Recuay. Cajamarca, claro, jóvenes, Cajamarca. Guarpa, ¿no te recuerdas esa famosa pregunta? Wari es la fusión cultural de tres, ¿no? Culturas. No, Chimú, Garro, Chimú está aquí. No. Chimú está aquí. Chimú es de otro periodo, no, mucho cuidado. Chimú es otro periodo, otra época. ¿Ya? Chimú es otra época. Lima, eso, la cultura de Lima, con todas sus huacas. Lima, ahí está. ¿Te das cuenta que no es lo mismo ubicar en un periodo a un grupo de culturas que otras culturas? Y esta pregunta yo sé que tú me respondes. ¿Cuál de estas culturas son las más importantes? ¿Del intermedio temprano o desarrollo regional? ¿Moche con qué? Moche y Nazca. Estás captando. Mochica y Nazca. Listo, jóvenes. Por si acaso, completemos aquí, ¿te parece? En los estados regionales o intermedio tardío, ¿qué culturas van? Chimú, ¿quién más? A ver, ayúdame. Chimú absorbió a Mochica. Sí, puede ser. Ya, pero ¿qué culturas más van en este periodo? Chincha, los mejores comerciantes. Ya estas culturas lo analizaremos en la siguiente clase, pero igual estoy explicando. Chachapoyas, carambas. El reino Chachapoyas, con su fortaleza de Cuela y el gran Pajatén, y el sarcófago de Carajía. Los reinos aymaras, como los Collas y como los Lupaca. Los Collas y los Lupaca son reinos aymaras. Nada más, jóvenes, yo pensé que había más culturas. Chancay, con su famosa cerámica del Cuchimilco. Chancas, el eterno enemigo de los incas. Cusi Yupanqui Pachacútec venció a los chancas. Los huancas, amigos de los chancas. Y falta una cultura. Ichma, la cultura posterior a la cultura lima. Pero jóvenes, igual, falta una cultura. La primera en elaborar Tumi. Muy bien, Asto, pero ya no se dice Lambayeque. Ya no se dice Lambayeque. Se dice cultura sicam. Ya no se dice Lambayeque, sino sicam. Ya no es Lambayeque. Ahora te pregunto, ¿falta alguna cultura? A ver, ¿falta alguna cultura? A ver, ¿qué dices? ¿Falta alguna cultura? No, ¿no? ¿Están todas las culturas? ¿Qué dicen? Ya. Pero yo creo que faltan culturas. ¿Qué? ¿Y acaso antes de Chavín, antes de Cupisnique, de Garagay, de Galgada y de Sechín, no habían culturas? A ver, ¿qué dices? ¿Ya ves? Jóvenes, en el 3000, Caral, estudiado por Ruth Shadi. Caral. Caral, no Catal. Caral. Claro, pues, Caral es cultura. Kotosh, las manos cruzadas.
Lo que pasa, jóvenes, es que tienes que hacer tienes que saber diferenciar, ¿ya? Voy a aprovechar esta parte para no crear confusiones, ¿no? Mi objetivo es que tú ingreses, obvio. La academia tiene un objetivo para ti, ¿no? Que tú ingreses. Ya, escucha, aquí, por favor. A partir del 3000, tú ya puedes hablar de culturas. Daniela, voy a seguir escribiendo. Tengo que completar esto. Pero si quieres, toma. Normal, ¿ah? Es más, yo comparto esto por el WhatsApp a la coordinación y ellos le dan a ustedes. Pero si quieres, no voy a borrar. No, además, lo que puse es común. No, esto es lo más importante. No te preocupes. Bueno, a partir del arcaico superior, ya se puede hablar de culturas, jóvenes. Ahora, quiero que me digas un sinónimo de la palabra cultura. A ver, dime un sinónimo de culturas. Costumbres. Ya, pero más vinculado con la historia. Sinónimo de cultura. Claro, costumbres, pero algo más de historia. Estados, ya, por ahí, muy bien. Patrimonios, ya. Estados, me gusta más. Algo más. Está bien, patrimonios. Civilización. Eso. Entonces, esto lo voy a mover, ¿ya? No te preocupes, lo voy a volver a escribir, no te preocupes. Todo está acá. Y también tiene que estar acá. Sinónimo de culturas, civilización. Claro. Civilizaciones. Sinónimo de culturas. ¿Correcto? Saber, educación. Ya, alumnos. Hay dos tipos de culturas. Hay dos tipos de civilizaciones. Escucha lo que digo. Las altas culturas y antónimo de alto, jóvenes, servidito, antónimo de alto, bajo. Entonces, tú no me confundas cuando hables de las altas culturas y las bajas culturas. Mira, todo bonito, ¿eh? Servidito. Cuando hablas de Caral, tú hablas de bajas culturas. Cuando tú hablas de Chavín, tú hablas de altas culturas. ¿Se entiende? Ahora, tú puedes preguntarme, profesor, ¿qué hace que una cultura sea bajo y el otro sea alto? Perfecto. Y la respuesta está en la pizarra. La baja cultura, como Caral, como Kotosh, no tenía cerámica. ¿Qué dice aquí? Precerámico. En cambio, a partir de Chavín, ya tenemos cerámica. ¿Se comprende, jóvenes? Caral no tenía cerámica. Chavín sí. Por eso es baja cultura. Ah, pues, claro, siempre hay discusión con Caral, pero tú tienes que ser práctico y tú tienes que saber leer la pregunta. Si la pregunta dice, primera civilización del año 3000, no vas a poner Chavín. ¿O pondrías Chavín? Primera civilización encontrado. No, Quispe, Paracas es alta. A partir de Chavín es alta. ¿Por qué Paracas sería bajo? A ver, te pregunto con todo cariño, ¿por qué Quispe Paracas sería bajo? Si Paracas ya tiene cerámica, mira, aquí está cerámica. No, es alta. Solo que no tan alta como Chavín, pero no, es alta. Bajo solamente es de este periodo. Caral, Kotosh y Huaca Prieta. Alta solamente es de este periodo. Caral, baja, perdón. Poe, de Cerro Paloma ya no pregunta. La historia ha cambiado mucho. ¿Ya? Cerro Paloma, Chuquitanta. Acá está Sechín. Acá está Sechín. Pero bueno, si quieres poner Cerro Paloma, lo pones atrás. Cerro Paloma. Pero no están preguntando. Está de más. Cerro Paloma, Chuquitanta, ya no preguntan. Bandurria puede ser, ¿no? Por ahí que te quieran sorprender.
La cultura de Bandurria, ¿a qué periodo pertenece? Ah, al arcaico superior. Ya, Bandurria, ahí está, por si acaso ya. Bien, Sechín está acá. Listo, jóvenes. Claro, las fijas, las fijas. Alumnos, ahora te pregunto, ¿falta alguna cultura? ¿Falta alguna cultura? A ver, ¿falta alguna cultura? Si falta, Poe, Kunturhuasi, cultura no es. Kunturhuasi es influencia de Chavín. Si aquí pongo un mapa de Perú, si aquí pongo un mapa de Perú, aunque sea diminuto, ¿qué digo? Que Kunturhuasi es un centro ceremonial. Mira, acá está Chavín. Acá está Chavín. Chavín influye en un centro ceremonial llamado Kunturhuasi. También influye en Lambayeque, también influye en Paracas, también influye en Ayacucho. Esto es panandinismo. Entonces, Kunturhuasi es, vamos a decir, en todo caso, una cultura influenciada por Chavín. Es chavinoide. No está en Tumbes. Kunturhuasi está en Cajamarca. No, no está en Tumbes, Poe. Y en Tumbes no hay culturas. Claro, no. En Tumbes no hay culturas. En Piura. Y la cultura de Piura es Vicus. Claro, ¿no? Y está en Cajamarca. Ya. Listo, jóvenes. Antes de responder a las preguntas, solo falta una cosa. Con eso termino. Tenemos que poner las características de este periodo y este periodo. ¿Te parece? Y si deseas, de este periodo y este periodo. Pero sobre todo, las características del formativo u horizonte, del intermedio o desarrollo regional y del horizonte medio y el imperio Wari. ¿Por correcto? ¿Sí? Ya. ¿Quieres tomarte un descansito o continuamos? Depende de ti. Hasta aquí hay mucho conocimiento, aunque no lo creas. No, dice Heidi. No, profe. O sea, continuamos. Perfecto, con todo. Continuamos. Ya. Vamos a poner las características a seguir. Muy bien, normal. Normal, un guerrero. Vamos a poner las características de... Un segundo, niñitos, un segundo. Perfecto. Vamos a poner... vamos a seguir entonces. Vamos a poner... Te veo motivado, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Te veo así con ganas de aprender bastante. Y yo que no quiero, adelante. O sea, yo más que tú todavía. Bien. Característica del primer horizonte. 1, la cerámica. No te olvides que la cerámica de Chavín es cerámica monócroma, un solo color. A ver, voy a dibujarlo ya. La cerámica de Chavín tiene un pico. Esta asa se llama gollete y es globular. ¿Ya? Por favor, analiza. Un pico, asa gollete, no es puente, asa gollete o asa estribo, globular y con incisiones. Y es monócromo. Ya, ese es el huaco sagrado de Chavín. En cambio, de Paracas, la cerámica es diferente. La cerámica de Paracas tiene 2 picos, mira cómo cambia. Asa puente, ¿te das cuenta que es diferente? Al asa estribo, asa puente, también globular, y tiene varios colores. O sea, es polícromo. Es de Paracas. Y la técnica es postcocción. Profe, ¿cómo es eso? Primero pones la cerámica en el horno y después lo pintas.
También conocía la cerámica precocción, pero sobre todo postcocción. ¿Te das cuenta que es diferente la cerámica de Paracas? Allí es polícromo con la cerámica de Chavín. ¿Ya? Ah, interesante, claro. En Paracas Cavernas es postcocción y en Paracas Necrópolis es precocción. Sí, sí, sí. Aunque ese detalle no es tan importante, pero es cierto. En Cavernas es postcocción, en Necrópolis precocción. Sí, sí, coronel. Perfecto, perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, primera característica del formativo u horizonte de Chavín, Paracas, Vicus, Pucará es la cerámica. Segunda característica, aquí surge un estado que representa a Dios, el estado teocrático. Recordarás que Chavín de Huántar es un templo. Chavín de Huántar es un templo donde se permitía que la población se reúna para la liturgia. Por eso se llama templo en U. Mira, acá está la U invertido. Templo en U. Quiere decir que en la época de Chavín surge el Estado teocrático. Un gobierno de sacerdotes. O sea, aquí surge la división de clases. Aquí surge la división de clases sociales. La división de clases. Mira qué bonito, ¿eh? Cerámica, Estado teocrático. Otra característica de Chavín, Paracas, Vicus y Pucará, ¿saben cuál es? La agricultura desarrollada. La agricultura intensivo, desarrollado. ¿Por qué tienes que poner agricultura desarrollado? Porque ya en el periodo anterior ya existía agricultura, solo que poco desarrollada. Una cosa es agricultura incipiente, que recién aparece, otra cosa es agricultura intensivo, desarrollada. Ah, y claro, la dieta de Chavín consistía, ahora que está de moda la gastronomía, consistía en maíz. Y como dice su compañero Poe, la generalización del maíz. Por lo tanto, Chavín era un lugar de una dinámica de intercambio, una dinámica comercial. Los templos de Chavín permitían la dinámica y el dominio cultural. Dinámica y dominio cultural. Claro, dominio, porque este periodo es el periodo de la característica panandina. Como aquí hay espacio, recuerda que este periodo es panandino. Panandino o pan peruano es lo mismo. ¿Qué quiere decir cultura panandina? Que una cultura como Chavín dominó sobre otras mediante el culto del terror, ¿no? Profe, para exportar su agricultura. Sí, Galvez, pero no digas exportar, porque exportar suena a dinero. Y en el Perú nunca hubo dinero, salvo cuando llegaron los españoles. No digas exportar, di para intercambio. Exportar no, suena a dinero. Intercambio de productos. ¿Ya? No se usa mucho exportar porque eso tiene que ver con dinero. Mención intensivo. Ah, pero agricultura. Agricultura intensiva, más que para exportar, para intercambio. Interesante, profe, culto de Huiracocha. No, no, no. Huiracocha, no lo pongas aquí. No. Di culto al ser antropomorfo de las varas. No digas Huiracocha. Di relacionado a Huiracocha. Porque Huiracocha, el culto a Huiracocha se da aquí. ¿Ya? No, no. El culto a Huiracocha, con ese nombre, el culto a Huiracocha se da en el segundo horizonte. Mucho cuidado. Lo que sí puede decir es el dios o el personaje, la deidad
antropomorfa de las varas, pero no Diego Viracocha, que se refleja en la Estela Raimondi, ¿no? Descubierto por Timoteo Espinosa. Y el culto al jaguar, claro. En Chavín sobresale el felino, el jaguar. Sí, interesante, ¿eh? Todo lo que estamos mencionando es bien interesante. Entonces, jóvenes, en resumen, Chavín empieza la división de clases u organización social, la agricultura intensivo, generalización del maíz, estado teocrático y cerámica monócroma. En el caso de Chavín ya explicamos de Paracas. ¿Ya? No te olvides que hay un dominio, por eso es pan andino. Y pan andino con pan peruano son sinónimos. Son sinónimos. ¿Ya? Hasta aquí quedó claro las características del formativo. Bien. De Chavín, por ejemplo, tenemos el canal de Cumbemayo, que permitía llevar agua a Cajamarca. Tenemos la Estela Raimondi, el obelisco Tello, la cerámica monócroma, el tesoro de Chongoyape, etc. Interesante, profesor, ¿usaban la piedra y el barro o solo la piedra? Normalmente la piedra, porque la Estela Raimondi, el obelisco Tello, el lanzón monolítico. ¿Quién no conoce el lanzón monolítico? Y el lanzón monolítico, las cabezas clavas, la Estela Raimondi y el obelisco Tello, todo es de piedra. Más que barro, la piedra. La piedra, ¿eh? Buena pregunta, la piedra. Y su templo principalmente usa la piedra. También el barro, pero principalmente la piedra, por si acaso. Principalmente la piedra. Bien. Si no hay más preguntas, analicemos este periodo que va del 200 antes de, todo este negativo, antes de Cristo, del 200 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo. Hasta el 600 después de Cristo. ¿Sí? ¿Te parece? Ahora analizamos este periodo. ¿Ya? A ver, descansa unos segundos, respira, que a continuación vamos a analizar otro periodo. ¿Ya? Otro periodo. Ya sabes que tus dudas tienes que preguntar. Listo. Hablemos ahora de este periodo. ¿Cuáles son las características del primer intermedio temprano o primer desarrollo regional? ¿Cuáles son? Uno, los mejores ceramistas. Ah, ya, pero primero de cerámica. Los maestros ceramistas. Los maestros en cerámica. Y aquí mencionas que Nazca utilizaba la técnica de horror al vacío y era fina policromía. Y que Moche elaboraba famosas esculturas, o sea, cerámica escultórica de los guacorretratos, los guacoeróticos y los guacopatológicos, aparte de los guacopictóricos. Los mejores ceramistas son de esta época, ¿ya? Primera característica, los mejores ceramistas. También puede decir maestros alfareros, también puede decir maestros artesanos, ¿correcto? Bien. Pasamos a la siguiente característica. El Estado sigue siendo teocrático, bien, Poe, pero además de teocrático, es una aristocracia guerrera. Aristocracia guerrera, o sea, es un Estado militar. Militar. Es un Estado militar. Y muy bien, Gálvez, son los mejores hidráulicos, o sea,
es una sociedad, significa cultura, es una cultura hidráulica. Profe, ¿qué quiere decir cultura hidráulica? Que son expertos construyendo técnicas de riego. Por ejemplo, Nazca elaboró canales. Voy a poner aquí abajo, ¿ya? Por ejemplo, elaboraron canales, acueductos, aguas subterráneas, puquios, etc. Los mejores en hidráulica, los mejores utilizando técnicas de riego. Ah, interesante, ya van dos. Tercera característica, o cuarta, ¿no? Su sociedad está organizado. Como ya existía la división de clases, organización social. ¿No? La nobleza, los sacerdotes, los soldados, el pueblo, los siervos. Claro. Estas son las características del desarrollo regional. Y bueno, jóvenes, hay que repasar que los moche tuvieron un famoso templo, que son las huacas, huaca de la luna, la huaca rajada, la huaca del sol, y un famoso tesoro, claro, pues, el tesoro de Zipán, y la sacerdotisa de San José de Moro, y la famosa tumba de la señora de Cao. Así es, los moches, guaporretratos, su dieta basada en payar y frijol, sus caballitos de totora, sus objetos de oro, claro, de los moches. Y de Nazca, su cerámica polícroma, de horror al vacío. Su capital, ojo, los Nazca tenían una capital llamado Cahuachi. No me confundas la capital con la cultura. Muchos me preguntan, profesor, falta Chanchan. Chanchan no es cultura. Chanchan es capital de Chimú. No confundas capital con la cultura, cuidado. ¿Eh? Bien, los Nazca con sus famosas líneas. Las líneas de Nazca. Las cabezas trofeo, tanto manifestado en Nazca en su cerámica, como tumbas de cabezas trofeo, claro, claro. Y bueno, pues Nazca es conocido por los famosos geoglifos. Profe, ¿los caballitos de Totora son específicamente de Mochica? Sí, porque en Nazca era balsas, pero caballitos de Totora es sobre todo de Moche, de Chimú y de Sicán. Ah, también de Tiahuanaco, pero los chinchas no, los chinchas utilizaban balsas. Entonces, pero los que más desarrollaron la técnica de construir caballitos de Totora, sí, es de Mochico, también de Chimú. Así es. Bien. ¿Cuál es la característica? Aparte, ¿qué otra característica tiene este periodo? Entonces comparas. Mientras que el primer horizonte es pan peruano, y ya he dicho que pan peruano y pan andino es lo mismo, mientras que la cultura chavín es pan peruana, solo chavín, en cambio, el desarrollo regional es eso mismo, culturas regionales. Diferente a las culturas panandinas. Listo. Más o menos por el año 600, los cambios climáticos, las guerras, causaron la desaparición de Moche, Nazca, Lima, Huarpa, etc. Lo mismo le pasó con Chavín y Paracas. Los cambios climáticos causaron destrucción en Chavín y la cultura de Chavín desapareció. Desapareció. Entonces,
En el año 600, según Lumbreras o John Rowe, aparece otro periodo. Para Lumbreras, solo es Wari. Para John Rowe, es Tiahuanaco y Wari. ¿Cuáles son las características del segundo horizonte medio o imperio Wari? Vamos a ver. 1, el culto a Huiracocha. Entonces, jóvenes, no te confundas el personaje que aparece en la famosa portada del Sol o Inti Punco. Ya, ese personaje es Huiracocha. Diferente al personaje que aparece en Chavín, la Estela Raimondi, donde aparece un ser antropomorfo de las varas. Claro, está asociado, pero en la Estela Raimondi no digas Huiracocha. No, te vas a confundir. Di el ser antropomorfo de las varas. En cambio aquí si dices Huiracocha. Ahora, cuidado con etimologías. A veces preguntan etimologías. Tú sabes que etimología significa o se refiere al origen de las palabras. Si te preguntan qué significa la palabra Tahuantinsuyo, te están preguntando por etimología. ¿Y qué significa Tahuantinsuyo? Las 4 regiones unidas. ¿Y qué tal si te preguntan, media rebuscada, qué significa Huiracocha? A ver, ¿qué respuesta buscarías? A ver, ¿qué significa la palabra Huira y qué significa la palabra Cocha? Poe, Dios de las varas no es unificado, no. Es su, vamos a decir, apelativo. Yo estoy preguntando qué significa la palabra Huiracocha, no con qué se le identifica. No sé si me dejo entender. Decir Dios de las varas es decir, ¿a qué representa? Ya, no se preocupen, por eso dije que era rebuscado. Alumnos, Huira, no, eso también es una cualidad, Galvez, no es etimología. Jóvenes, ¿saben lo que es etimología, no? ¿Qué significa la palabra? Por ejemplo, Tahuantinsuyo, Tahua, 4, suyo, región, las 4 regiones. Eso me refiero. ¿Qué significa Huiracocha? No, porque Sol es Inti. Sol es Inti. Ya, no se preocupen, jóvenes, es rebuscado. Lo voy a explicar, no te preocupes. ¿Dónde ver? Aquí, mira, aquí. Además, Sol es Inti. Alumnos, Huira significa espuma y se refiere al color blanco, espuma. No sé si sabías eso. Cocha se refiere al mar, al lago, a la laguna. Cocha puede ser río, mar, laguna. Entonces, Huiracocha, claro, laguna, lago, no solamente, claro, Medina, pero no solamente lago, puede ser, no puede ser solamente laguna, puede ser lago, puede ser mar. Entonces, Huiracocha significa espuma de mar. Ah, eso no lo sabías. Huiracocha significa espuma de mar. ¿Con qué se le identifica? Ahí responde. Bueno, creador de las cosas, el dios llorón, el dios visco, el ser de las varas, el ser de los báculos. Ya eso es, ¿entiendes? Lo relaciona con el sol, ya, pero Huiracocha significa espuma del mar. Sí, claro que es interesante. Claro. Está bien, te entiendo. Sí, fascinante. Otra característica, López, sí, está asociado a un dios, claro. El dios espuma del mar, asociado al sol. Sí, es un dios, claro. Aquí es un dios. Es una deidad. Sí, está bien. Yo no he dicho lo contrario. Huira espuma, cocha mar, espuma del mar. Sí.
Ah, estados colonizadores es una característica. Sí, acá lo voy a poner. Estados colonizadores. Profe, ¿y por qué lo pone abajo? Porque aquí hay características más importantes. Ejemplo, Tiahuanaco desarrolló el famoso control vertical de pisos ecológicos. O sea, los Tiahuanaco supieron trabajar todos los pisos ecológicos: Costa, Yunga, Quechua, Suni, Jaca, Jalca, Puna, así es. No digas mitimaes, porque eso ya es incas, pero sí poseían enclaves. No digas mitimaes, no, pero sí los Tiahuanaco poseían enclaves. O sea, territorios estratégicos para trabajar la tierra. En cambio, Huari poseía cabecera región, que también es una zona estratégica para producir más. Cabecera región. Interesante, ¿no? Bien. Pero abajo es suficiente. Arriba, aquí va a ir lo más importante todavía. Ah, Poe, cuando te refieres a Viñaque, te refieres a la capital de Huari. Así como la capital de Nazca era Cahuachi, y así como la capital de Chimú era Chanchán, o sea, la ciudad de Chanchán es la capital de Chimú, y que los incas era Cusco, en el caso de Huari es Viñaque. Interesante, profe, los camellones. El Capañán, claro, pero el Capañán de Huari solo está dentro de Perú. El Capañán de los incas va más allá. Y sí, ya había un Capañán. Ojo, ya había un quipus en Huari, o con Huari, ya se elaboran quipus, Capañán. Camellones es la técnica que Tiahuanaco utilizó para combatir la helada y el friaje, ¿no? Se llaman chacras elevadas. Ese es el camellón o guarguari. Interesante, profe, ¿y los andenes? No, 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 no. Te vas a confundir. El sistema de andenerías, relaciónalo con los incas. Los andenes. Ya habían andenes, pero eran pequeños, no eran grandes, un gran sistema de andenería. ¿Ya? Pero sí, ya existían los quipus, un sistema de andenería no tan grande y ya un tipo de capañá. Perfecto. Otra característica importante, en este caso de Huari, es el desarrollo urbano. Huari fue la mejor cultura que construyó ciudades en todo el Perú. Ah, los andenes, los incas, lo máximo. Y que la cultura huarpa ya tenía andenes, pero era pequeño, pues, no vamos a confundir, ¿no? La andenería, pues, de los huarpa con la andenería de los incas. Entonces, el sistema de andenería, grandioso, majestuoso, no, eso es con los incas. Está bien tu pregunta. Listo, alumnos. Desarrollo urbano. Ojo, que la ciudad de Huari más importante no es Viñaque, es Piquillacta. Tú dirás, profesor, ¿pero por qué si Viñaque fue la capital? Ah, porque Viñaque está destruido, ha sido saqueado. En cambio, Piquillacta se mantiene. Ah, y en Lima, de Huari, la ciudad más importante es Cajamarquilla. En Lima es Cajamarquilla. Visítalo. Cajamarquilla, hace poco han encontrado como 10 momias. La famosa ciudad de Cajamarquilla. Tú sabes que Huari llegó hasta Lima y conquistó, Cajamarquilla, lo máximo. Cajamarquilla, Huilcahuín, Huarihuilca, Pagnamú, cantidad de ciudades. Y jóvenes, como Huari fue un imperio, ojo, según Lumbreras, Huari fue un imperio, claro, hermoso lugar. Como Huari fue un imperio, entonces Huari tuvo la capacidad de integrar las regiones. Integración regional. De la costa, sierra y selva. Bien, jóvenes, misión cumplida. Esto ya es siguiente clase. Lo que sí puedo hacer hoy es acabar aquí. ¿Ya? Profe, síntesis. Huari
es la síntesis de las siguientes culturas: de Tiahuanaco, de Nazca y de Huarpa. O sea, los Tiahuanaco desde aquí, los Nazca desde aquí y los Huarpa desde aquí se fusionaron para crear a Wari. ¿A eso te refieres, Heidi, con síntesis? Sí, ¿no? Ya, claro. Wari es la síntesis de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Muy bien. Antes de responder a las preguntas, quiero terminar. ¿Les parece? ¿Terminamos esta parte aquí o lo dejo así en blanco? Depende de ti, ¿ah? ¿Lo llenamos? Caramba, complete, profe. Ya sabía que sí. Claro, vamos a completar. Un ratito. Y luego ya respondemos a las preguntas. Sabía que ibas a decir que sí, ¿no? Claro, profe, complete, complete. Ya, pero tómate respiro de un minuto, ¿ya? Respiro un minuto para completar lo que pasa. Completamos entonces. Hasta las 10. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Bien, jóvenes. No, descanse, descanse. Descanse. Características de Caral Cotoche Huacaprieta. Características. Surge la agricultura y es la primera vez que se construyen templos. Por favor, busca sinónimos de templos. Templo es un centro ceremonial. Templo es un edificio sagrado. Templo es un santuario. Claro, Caral tiene 7 templos. Ruth Shadi lo estudió. Yo también, sí, no te preocupes. No te preocupes, no hay media nomás. Tranquilo, tranquilo. Otra característica, jóvenes, es la diferencia social. ¿Ya? Es la diferencia social. No me confundas división de clases u organización social con diferencia social. Es diferente, ¿eh? Diferencia social quiere decir que recién estás dividiendo la sociedad, ¿ya? No se usa horda, pobre. En Historia del Perú no uses hordas. Clan puede ser. Ayu, tampoco, porque el Ayu es aquí. Ayu es aquí. Con los incas. Pero sí, ya se va formando un Ayu más o menos por aquí, ¿no? Con Chavín. Ya, sí, ya puedes hablar de un Ayu, pero consolidado es aquí. Con Caral, no. Es poco. Incas es poco. ¿A qué te refieres con Incas es poco? Bueno, diferencia social. Y obviamente son sedentarios. En el arcaico inferior
En cambio, aquí mencionas la horticultura. ¿Qué es la horticultura? Domesticación de plantas. Claro, no es que era poco, sino que es diferente, ¿no? Poco desarrollado. Bueno, domesticación de camélidos. ¿Qué camélido? Alpaca vicuña. Llama y alpaca, sobre todo. Y aquí se construyen las aldeas. La horticultura, la domesticación de camélidos, seminómade, no es muy importante, ¿ah? Sí, el nomadismo. Sí, el sedentarismo. Seminómade no es tan importante, pero bueno. Sí, acá está, Kotosh, las manos cruzadas, pero esa es arquitectura. Poe. Bien, y en el Lítico, jóvenes, ya para terminar, aquí el hombre era cazador, recolector y pescador. En la sierra vivía en cuevas, se reunía en bandas, era nómade y su economía era de subsistencia. Ya, jóvenes. Y para terminar, no te olvides que en el periodo lítico el hombre convivió con el frío. Lítico, el hombre convivió con el frío, o sea, en el periodo del Pleistoceno. En cambio, a partir del arcaico, ahora es el Holoceno. El Holoceno. Bien, alumnos, misión cumplida. Aquí están las características de este repaso. Sí, este periodo es predador, claro. En cambio, a partir de aquí es productor de alimentos, aquí produce alimentos, aquí es un predador. Sí, o como dicen, de vida parasitaria. Bien, alumnos, vamos a misión cumplida, buen repasito. A continuación, vamos a responder a las preguntas, ¿ya? Un ratito. Ya, entonces vamos a contar separata. Ah, tome la captura, tome la captura. Tome la captura. Listo. ¿Qué pasó? Dime, pregunta. Adelante. Vamos a responder a las preguntas. Un ratito. Un segundito. Ah, claro. Allí. Allí. Ya, ¿están ahí? A ver. Ojo que yo voy a mandar esto. Es más, ahora mismo lo mando al WhatsApp de la coordinación para que yo lo mande a ustedes, ¿ah? No se preocupen. Ahora mismo, ¿ya?
Sí, sí, siempre hago las fotos, a menos eso sí está más a mi alcance, ¿no? Ya, no se preocupe. Listo. Ya, voy a cerciorarme que esté la imagen nítido, no te preocupes. Ya, claro, un ratito. Sí, está nítido. Así es que ahora mismo lo envío. Sí, sí, sí. Un ratito. Ya. Listo, jóvenes. Aquí ya mandé ya. Saludos de repaso Villa, ¿no? Villarreal. Listo. Ahí está. Ya. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a, vamos a responder a las preguntas, ¿ya? Un ratito. Qué rápido, ¿no? La hora pasa, pero... Listo. Y antes que se acabe la batería, un ratito, ya. A ver. A ver, un ratito. Ya, ahí comparto las imágenes. Listo. Ah, ya, ya. A ver, entonces, a compartir. Bien, vamos a ver cuáles son las fijas. Ah, a ver, un ratito más, un ratito más. Un segundito más antes de responder las preguntas. Un ratito. Ya pueden ir marcando, ¿ah? Ya pueden ir marcando, pero un rato déjenme. A ver, un ratito, por favor. Ahí está. Ya, se ve, ¿no? Yo creo que sí. Listo, jóvenes. Primera pregunta. Perfecto. Dice, al periodo inicial de la alta... Perfecto, gracias. El periodo inicial de la alta cultura peruana, en el cual siguieron los elementos característicos, ojo, elementos característicos. A ver, formativo, ¿no? 1D, formativo. Uy, perdón. 2, sí, formativo, preciso. ¿Ya ven? Ayuda el resumen que hemos hecho. Característica económica social más importante del formativo. Ya, pero dice económico social. ¿Mm?
A ver. División social de trabajo, ¿no? O una sociedad de clases. A ver. División social de trabajo o una sociedad de clases. Una sociedad de clases, ¿ya? 2C. 2C. De ahí se habla de organización social, ¿no? La primera división ya fue eso en el anterior, en el arcaico. 2C. 3. Señale la alternativa con cultura que conforme al formativo. Ese es más puntual, ¿no? Este sí es fijo, ¿ah? Vicus, Chavín, Púcara. Ah, no se preocupen si es con C o con K, no se preocupen. 3D, eso sí la fija. Esa, al igual que la primera pregunta, está bien, ahí está. Centro ceremonial del formativo inicial que difundió su tradición cultural luego de lograr una gran síntesis. Ya pues alumnos, Chavín de Huántar, claro. Mientras que Tello decía que Chavín es matriz, Lumbreras no, que es síntesis. Según los trabajos de Ruth Shady, miren, otra pregunta típica, y confío en ti, y San Marcos sería posiblemente la primera sociedad estatal. Caral, pues, que está en el Valle de Supe, 5B, Caral, ni hablemos. Los sacerdotes Chavín difundieron el culto terrorífico con el propósito de controlar ideológicamente la población. Claro, 6D. 6D, perfecto. 7. Además del control social y religioso, el templo chavinoide tenía la función de centro de intercambios dinámicos. Ah, perdón, la 5, disculpen. La B, pues. 5 es la B, Caral. Claro, 5B de Caral. 6D y 7, centro de intercambios dinámicos, 7C. O lo que se conoce como intercambio de productos, ¿no? Mediante el trueque, 8. La arquitectura Chavín, ojo, no presenta como características. No presenta como características. Entonces, no presenta como características orientado al noreste, ¿no? No tiene nada que ver. Es noroeste, no noreste. Entonces, 8D. Sí, no tiene nada que ver eso. 8D. 9. Al interior del templo temprano de Chavín de Huántar fue encontrado, es facilito, ¿ah? ¿Qué se encontró dentro del templo? Tiene 4 metros. Está el felino, la cabeza clava, el lanzón monolítico, la estela Raimondi, el Luis Costello o la estela Yaullo. Es la más conocida. Está dentro. Es más, yo hice un dibujito. Lanzón monolítico, claro, el terrorífico personaje de piedra de 4 metros, ¿no? Allí hay 3 dioses, puma, ave y serpiente, siendo el más importante el puma. La muestra de orfebrería más destacada del formativo inicial ha sido hallado en, ojo, orfebrería, trabajo en oro. Aquí sí menciona Kunturwasi. Aquí sí menciona Kunturwasi. 10C. Relacionado con el aporte de Chavín. Lamentablemente no hay mucha orfebrería del formativo, no porque no se elaboró, sino porque ha sido saqueado. Lamentablemente ha sido saqueado. Son características fundamentales que se evidenciaron durante la primera regionalización, o sea, desarrollo regional o intermedio temprano. Esta parte, jóvenes. A ver.
Sociedades con alto desarrollo hidráulico y artesanal. Muy bien, caramba, muy bien. 11E. Y poco a poco llegamos al final. 12. No pertenece a la cerámica Nazca. A ver. Sí fue polícromo. Claro, Nazca fue polícromo. No existió el oro al vacío. No, sí existió, no y no verdadero. Entonces, esto sí pertenece. Entonces, sí existió. Entonces, la tendencia al colorido. Asa Puente, a ver, presenta las cabezas trofeo, sí. Tendencia al colorido. Asa Puente, pico divergente. Claro, entonces 12E, ¿no? No es pico divergente. 12E. Porque si era polícromo, presenta la cabeza trofeo, tendencia al colorido, claro, porque era polícromo. Pico divergente, ¿no? En Nazca no necesariamente era asa puente, ¿no? También hay asa gollete. 12E. Los valles norteños integrados a la dependencia Moche tenían como dirigentes a los curacas. A. ¿Cómo se decía al curaca? Se cree que el señor Moche era un curaca, el famoso Alaec. Curaca es Alaec, porque rey es Siequich, 13C. Pero hasta ahora es un misterio. Algunos creen que Zipán era un Siequich, un rey. Pero algunos, la mayoría dicen que fue un Alaec, un Curaca. ¿Ya? Curaca es Alaec, rey es Siequich, 13C. 14. Fueron antecedentes de la revolución urbana en la costa sur durante el intermedio temprano. Ojo, costa sur, intermedio temprano. Intermedio temprano es Nazca, y en la pizarra puse una ciudad. Si te das cuenta, aquí dice Cahuachi. Entonces, Cahuachi, Tinguiña. 14A. Basta que te acuerdes Cahuachi. 14A, Cahuachi. 15. María Reich sustentó respecto a los geoglifos de Nazca lo siguiente. Esto sí es claro, calendarios astronómicos con fines agrícolas. 15B. 16. Tiahuanaco buscó una forma de controlar las zonas de producción e intercambio regional y lo concretó con, a ver, pero tecnología hidráulica suena un poquito a Nazca y Moche, ¿no? En cambio, acá está, mira. Enclaves. Tecnología hidráulica es más Nazca y Moche. Enclaves o colonias, ¿no? Enclaves, 16A. Vinculado a los pisos ecológicos. 17. 17. El Inti Punco se encuentra al interior de Calasasaya, pues el templo Calasasaya, 17B, memoriza, ¿no? El famoso templo Calasasaya, el más conocido. Principal deidad cuyo culto se expandió por todo el mundo. Ojo, mira, en el segundo horizonte, está en la pizarra, ¿quién sería? Acá está. Segundo horizonte, Huiracocha. Claro. 18B, Huiracocha. 19. Cabecera, no, 19, ¿no? Los Wari fueron influenciados religiosamente por Tiahuanaco, pues. No, Tiahuanaco, porque adoraban Huiracocha. De Tiahuanaco, claro, 19C. Tiahuanaco. Los Nazca le enseñaron sobre todo a construir ciudades, pero religioso, Tiahuanaco. 19C. 20. Cabecera región, ojo, de la costa central junto con Pechacán. Pero Poe, Guarihuil que está en Junín. Y dice costa.
Cajamarquilla. Claro, está en la pizarra. Cajamarquilla, 20B. Cajamarquilla. Bueno, Cajamarquilla, 20B. Cultura que ha recibido el nombre de Horizonte son panandinos, de carácter pan peruano, 21A. 21A. Pan andino, pan peruano son sinónimos, 21A. 22. El primer horizonte, la tecnología hidráulica y astronómica estuvo monopolizado por los sacerdotes, pues. No, sacerdotes, monopolizado, se refiere a quién tiene el control. Sacerdotes, claro. 22D. El campesino se somete al sacerdote. Fue un medio para la difusión del culto chavinoide por los sacerdotes astronómicos. La arquitectura urbana, pues el templo Chavín de Huántar, 23D. Claro, 23D. 24. Es una evidencia de la presencia de Chavín en el departamento de Lima. Garagay, Pachacamac no existía todavía. Garagay, 24E. Un poco rebuscado, ¿eh? Un poco rebuscada la pregunta, pero bueno. 25. Corresponde a la cultura chavín. Acueducto de Cumbemayo, el tesoro de Chongoyape. De Cumbre no, eso es de otra cultura, ese es de Moche. Entonces, 1, 2. Y hay una roca que tiene como unos pocitos, los pocitos de Udima. Entonces, 1, 2, 4, la B. 26B. 26, ¿no? A ver un ratito, jóvenes. A ver, 24 es la E, 25 es un ratito. Ah, faltó la 25, ¿no? Un ratito. Ya. Dice, monolito hallado por Timoteo Espinosa y aparece el dios de los báculos, chavinoides. La Estela Raimondi, 25B. La Estela Raimondi. Ahora sí. 26, 1, 2, 4. 26, 1, 2, 4, 26B. O sea, 25B, 26B. 27, Julio César Tello dividió a Paracas en dos periodos en base a las diferencias funerarias. 27D. Las diferencias funerarias. 27D, ¿no? Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Una característica hecha por Paracas Cavernas es la pintura precocción. No, precocción. Pinto antes de... Ah, perdón. Dice precocción. No, es postcocción. Tiene razón. Un ratito, no. Precocción es pintarlo antes de llevarlo a la... entonces sería la monócroma, eso es Paracas Necrópolis. Sí, pintura fugitiva, 28A, porque se refiere a cavernas, no necrópolis. Pintura fugitiva o precocción, ¿no? 28A. 29. Los más finos tejidos para acá, jóvenes. Los más finos tejidos para acá, sin dudas. 29, esa es fija. Los más finos tejidos paracas. Y según Victoria de la Jara, los paracas en sus tejidos tuvieron una escritura. Se llama tocapus. 30C. Tocapus. 30C. Bien, alumnos. Ahí está. Historia universal, ya lo llevan otro día, ¿no? A ver. 29 y 2 clave dicen. A ver. Un ratito, no me di cuenta. Ah, ya. No, Paracas general. Paracas. Paracas en general. 29D. El otro dice Paracas Cavernas. No, Paracas. En los dos periodos, ¿ya? No te preocupes. Sí, no, Paracas en general. No hacen esa distinción. Bien, Paracas, sí, porque la cultura es Paracas. Ah, dice Paracas Necrópolis y Paracas Cavernas, ¿no? Tiene razón, un ratito. Sí, ya, no me di cuenta que decía Paracas Necrópolis. Ya, en ese aspecto, ya, si aparecen los dos, allí sí es Paracas Cavernas, allí sí. Pero si aparece Paracas, solamente Paracas. Entonces está bien. ¿Ya? Como repito, si en una pregunta viene Paracas,
Marco solamente Paracas. Así diga B, Paracas, Cavernas. Pero si viene Paracas, Necrópolis y Paracas, Cavernas, aquí sí me piden comparación. Y si es Paracas, Necrópolis, Paracas, Cavernas, 29E. Ahora sí, está bien, jóvenes. 29, sí, porque no me di cuenta que decía Paracas, Necrópolis. Muy bien, jóvenes. 29, sí, está bien su reclamo. Entonces, 29. Listo, alumnitos. Un gusto como siempre. Y si no hay más preguntitas, hasta la próxima. Gracias a ustedes. La próxima continuamos. Continuamos. Vamos para adelante. Gracias a ustedes, jóvenes. Muy buenas noches. Cuídense. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahora sí, descansen y cuídense. Listo, mis. Muchas gracias.